Bueno, le damos la bienvenida a Lucas Nocilia, por favor. Bienvenido, Lucas. Vamos. Gracias por la espera. Gracias, Por fin Lucas. llegó. Ahí tenés. Bienvenido a Libre de Humo. Gracias, contento de estar aquí. Bienvenido, Lucas. Bueno, qué bien, qué bueno. Ahora, mira cómo brilla la remera blanca en el monitor. Hermoso. Vamos, antes de meternos en la charla con Lucas, que nos va a contar un poco un perfil como el de Ale, ¿no? Che, en la industria, ¿qué onda? ¿Qué se necesita? ¿Cómo es? ¿Cómo hay que desarrollarla? Ya anduviste caminando por Avicana, que es una empresa que tiene en Latinoamérica muchas empresas, así que quizás no trae como un perfil de afuera, algo nosotros tan metidos en la nuestra de los problemas y que nos cuente un poquito afuera cómo viene la mano, cómo resuelven ciertas cosas. Pero antes, bueno, vamos a darle paso al momento vinito. Sí, le damos paso al momento vinito. Sí, señor. Así porque... Otro Lucas. Viene otro Lucas. Se repiten los nombres. Me encanta. Viene el querido Luquita Sebastián Rodríguez de la Fuente. Hoy con Qué la albiceleste. pedazo. Hoy con la Qué albiceleste. linda esa botellita Sí, que sí, trajo sí, el sí, día tiene de hoy. lindos Un vino colores. que Como ya un vino pizarrón. destapado. Por ahí Ahí atrás. medio por la mitad vino. ¿ves? Vino Ya lo estuvieron catando atrás, viejo. ¿Qué? Ah, ¿Por qué? ¿Qué mirá, pasa? mirá, ¿Qué mirá. neurona? Pinchado. Este siempre Claro, arranca viejo, ¿cómo? primero. Yo no tomé nada todavía, mirá, está llena la copa. ¿Cómo Siempre per- arrancás primero, viejo. ¿Cómo no perdemos puede por todos ser. lados? Acá te dormís y te velan, ¿eh? Creo que falta una copita. No, estamos bien, yo no tomo. Se aprovechan de que estamos charlando y tardamos más en tomar. Claro. Porque cuando girás no hay más. No hay Claro. más. Es un así, juguito va. esto. Esto es un juguito peligroso. Medio Mirá transparentón. qué colorcito que tiene. Bueno, este esto. es el momento de la Qué uvateca. grande la Guateca. Ahí, Defensa 861 en el barrio de San Telmo. Los mejores vinos nacionales, vermú nacionales, gines nacionales, whisky nacionales. Todo, Sí. todo nacional. De autor, de bodega chica. Si quieren, se dan una vuelta ahí por Defensa 861, la Guateca, los atiende Flor, los atiende Luquitas, los van a encontrar, le van a poder preguntar y le van a contar todo lo que ustedes quieran saber. Ahí va. Excelente. Hola, amigues. Hola, Hola, amigo. Lucas. Vuelvo a mi lugar habitual. ¿Por qué? No, está muy Te vio bien. muy No. cómodo acá, ¿eh? Gracias Me por la gustó. mano, gracias por la mano. No, chicos, gracias a ustedes por confiar. Muy bien. Nosotros lo confiamos, hacemos esto, mirá lo que somos nosotros. Imagínate si no vamos a Pero confiar, no. aparte te vi interviniendo, poniendo No. postura en la mesa. Aparte, Dios. estudió. La silla de Max Power me Max Payne. me agarra y hay algo ahí. El que se sienta ahí. mística. Se apodera, es como Venom, ¿viste? Te agarra. Bueno, amigos. Querido Luquitas, contanos, ¿qué nos has traído hoy para deleitar? Hoy traje un clarete. Mira. Traje un clarete. Esto es no es ni un tinto ni un blanco. Estamos como ahí en un intermedio. Es un vino que se elabora con ambas uvas. Sí, acá tenemos. Esto es un blend de criollas: criolla grande, chica, criolla blanca, criolla cereza y algo de moscatel. Mirá. Sí. Antro. Mirá qué pedazo de mezcla. Eh, la criolla es la uva nacional, digamos, la Sí, autóctona. es una de las dos que están ahí. Porque la torrontés también es medio una criolla. Pero también ahora, hace un par de meses, lo hablamos hace un par de jueves, ya es uva de calidad en Argentina la criolla, así que nada. Y esto bienvenido. es un blend, una mezcla de un montón de criollas. Sí. Tintas, blancas. Exactamente. Un clarete no es ni un blanco ni un rosa, tampoco ni un tinto. Es un poco más intenso que un rosado, ya por el color ya no lo Claro. ven tan rosa. Tiene un poco más de tiempo con las pieles, así Ok. que termina siendo un poquito más intenso. Che, pero- pará, pero la versión clarete en el chino no está, digamos, no. No. Ah, esto, Defensa 861. ¿Cómo querés que Eso, te diga? Luchito, Chino ni Luchito. chino. Venite para la Espérame. Guateca, Luchito. Me extraño. Venite. 861, San Mañana Telmo, me paso. papá. Todavía, Vamos. perdón, No todavía. apretes más, Luquita. Yo Che, yo les Luqui, digo, pero- todavía no fue Lucho, ¿no? Sí, Nosotros ¿cómo fuimos. que ¿o fue? Vino te Ah. equivocó, querido. Querido, Por la duda, Se la jugó. Pregunto. No, está loco. Es que lo extraño, Luchito, se lo extraño los días. Ya vamos a estar por ahí. Tiene que volver. Bueno, ¿qué les encontramos parece? acá? ¿Qué les encontramos? parece? Primero, pará, te digo, pasa como. No. Peligrosamente No. suave Pará. pasa. Bueno, vamos Sí, con pará, la que tenemos palabra. salud, la Esperen, tenemos- esperen. dale. Hola, Lu. Hola, buenas noches a los oyentes del día de hoy. Tengo una pequeña anécdota con este vino. Opa. Ah, Ah, me encanta. Con Juan una vez nos fuimos a tomar un vino y dijimos, che, pinta cortar un viernes, fue mentira. Al otro día había que laburar. Nos tomamos 2 tubos de esto, chicos, y quedamos los dos del Del hoyo. bonete. Y no solamente eso, sino que no te da resaca. Uy, Ah, qué Batazo. mágico. Así que- Mágico, Batazo. este es mágico. Suavezón. Escuchen la parte del final. ¿Qué pasa al final?
No me acuerdo. Está bien. Está bien, es para eso. No da resaca, pero tampoco memoria. No, no importa. Hay que descansar que Me mañana es imagino día que laboral. adquirió en la Guateca los 2 tubos, ¿no? No. Ah. Che, Fue No. en otro wine bar. Fue en un wine bar, mejor dicho. No. Debo agregar que íbamos a ir a la Guateca esa noche. Apa. Y pasaron cosas. Pero Luquitas no nos contestó si todavía estaba. En Se había el momento tomado que un clarete. Hubo que decidir y bueno, encaramos para otro lado, pero queríamos Obvio. ir a la Guateca. Se aseguraron. Yo te digo, tiene... Vamos con una palabra a cada uno de lo que le parece, dale. ¿Cómo te lo resumo? Bueno, una palabra, hay tiempo, hay que arrancar A ver, con Lucas. Un elixir. Ahí tenemos al Coco. No, muy Bassi. rico. Nahuel, No, suave, Bien. totalmente. Mi estimado. Lucas. Luquitas. Y es como un sabor de la infancia. ¿No se acuerdan? Hay un cepita de pera. Epa. Ah, tomá. Mirá, a ver. Y ahora que te Asusté, desbloqueó. Pensé que le entraba el Sí, vino de eh. infancia. Dije, no, también. ahí el No, cepita pero- está bien, menos mal. Cada quien hace su lucha. Ideal para esta época. Espectacular. Uy, Sí, sí, igual sí. te lo banco. Hay algo ahí al Hay final, algo. es Uy, verdad. ¿sabés que sí es Sí. cepita de manzana? También. Es el cepita de Yo manzana. voy a Multifruta. coincidir con él, pero es verdad. Va por el cepita. Me gusta, Sí, Me gusta la. este es- la- Se pica este. Ricky Sí, THC. Cepita. Está muy rico, está fresco. Me lleva. Esto es pile Bien. total. Este es piletero. Sí, Diría total. Lucas piletero. Por allá Sí, atrás. Juancito. Y lo que pasa es que recién dijo piletero, yo iba a decir veraniego. No, no te copies. Es para no te todo. Mira, mira, copies. mira, No te mira. copies, no te copies. Sinónimos. No, pensá, viejo, pensá. Me da a. tipo cereza. Bien. Sí, Rico. sí, porque Todos. tiene criolla cereza también. Lu Así probó. que- Sí, Ah, cuenta. ya lo conocía. Y no tengo ni Mentí, idea, no bueno. importa, somos todos. No se acuerda. Elixir, Ya salió. ¿viste? Mentí, Fresco. te permitimos que mientas. Fresco. ¿Querés mentir? Dale. Bueno, esto tiene unas notas, qué sé yo, chicos. Está rico. Está rico. Lo paso Muy guau, rico. ese es el Ahí va, peligro. ahí va, Que ahí te va. levantás y decís, Es peligroso entonces la palabra. Muy Peligroso. peligroso. Tengo un muy problema con la peligroso. motricidad. Me cuesta a veces arrancar el empezar a hacer girar el vino. Ahí. Como que Ahí, para que hasta- gire. A veces Chicos, lo qué apoyo rico en la esto. mesa para poder girarlo. Che, Esto es exquisitamente rico, Luqui, pero- ¿qué bodega es? Eso, gracias. Esto, airearlo. perfecto. Ahí pasamos a la segunda parte. Esto es bodega Tutu Wines. Bodega, perdón, repetime. Tutu Wines. Ok. Tutu Wines. Wines. con vino. Ok. Sí, Tutu es por el disco de Miles Davis. Toma. En honor al gran. Nada, esto es una de las nuevas líneas que tienen. Ya esta es la segunda añada. La verdad que un vino súper fresco, fácil de tomar, notas florales, mucha fruta, mucha fruta. ¿Sí? Y la verdad que hay muchos productores haciendo claretes, así que les recomiendo que prueben un clarete, porque la verdad que valen la pena. Más allá de que sea pegriloso, nada, son muy ricos, la verdad que son fáciles de tomar. Y la verdad que al que no toma vino, esto me parece que le da como un... Claro, Más una amigable. puerta de Vení. entrada. Es más amigable. Sí, quizás. Sí. totalmente, totalmente. Bien. Nada. Rico. Bueno, Eso. beber con moderación, prohibida Vale. su venta a menores de 18 años. Cerramos encanta, el me espacio encanta. vinito. Gracias, Muchas gracias, Lucas. amigues. Muchas gracias, amigo, un placer. Gracias por Gracias, venir. Luquita. Gracias. Visítennos en Luquita y toda Defensa la Guate. 861. Defensa 861 San Telmo, La Guateca, viejo. Dense una vuelta, por favor. Y nosotros seguimos tomando el clarete. Bien. Y seguimos. Y Saludos. mientras disfrutamos de este vinito, le damos paso, sí, oficialmente y como se lo merece, al señor Lucas Nosiglia. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Perfecto. Disfrutando de Buenos Aires con los jacaranda en flor. Vine Sí. caminando. Hermoso. Acá en Todo Mercurio colorido. está Sí, lleno. sí, Es tiene un una buena color. época para caminar. Che, ¿y de dónde venís? Los últimos años estuve viviendo y trabajando en Colombia. Y estos últimos meses ya estoy yendo y viniendo, digamos. Pero Vas y venís. Voy y vengo, Ok. por ahora. Bien, ¿se puede contar qué para hacer a qué acá? Temas familiares Bueno. y también dejé básicamente a Icana, que era lo que me tenía también atado ahí, y estoy como con Poquito con la más de posibilidad tiempo. de vivir en los dos lugares y Ah, bueno. aprovechándolo por ahora mientras puedo. Escúchame. Perdón, Sí. de acá Argentina y Colombia es. Acá sí, en Buenos Aires y en Santa Marta, que es donde viví estos últimos 6-7 años. Ok. Y allá en Santa Marta desarrollabas Avicana para, bueno, en Colombia, ¿no? Puntualmente. ¿Qué onda allá Colombia? ¿Qué en los últimos años en qué está la industria? ¿Por dónde viene la mano? Bueno, después de escucharlos un rato, sepan que se puede estar peor y Ok. lamentablemente... Bueno, bárbaro. Bueno, era un manto de. No des ideas. No, no. ¿De qué te quejas? Sale, ¿de qué te quejas? Chicos, que no escuche la aricana. Arranca la hoja esa que anotaste. Claro.
¿Por qué? ¿Por qué No, se puede estar peor, pero si en Argentina estamos peor después de lo que pasó en Colombia, seríamos muy necios porque tenemos el ejemplo ahí tan cercano y tan latente que se cae Maduro, pero nada, nosotros tuvimos la suerte de más o menos terminar acomodando el barco después de estos 7 años, Sí. pero en Colombia lo que pasó básicamente es que asumamos que todas las reglas del juego que el ARICAME no terminó de ejecutar, pero que ya están bien planteadas en la regulación, se dieran y que un montón de empresas en Argentina hubiesen salido a sacar todas las licencias que se estipulan, Sí. con básicamente la finalidad de poder exportar lo que uno quisiera. Entonces Colombia desde 2017 proponía un modelo donde vos tenías regulada toda la cadena de valor, genética, cultivo, extracción, maquila de productos, con la posibilidad de exportarlo en tanto en cuanto un país importador te lo importase. Y con Sí. la imposibilidad de vender en el mercado local cualquier derivado de la planta de cannabis. La inicialmente. imposibilidad. La imposibilidad de vender, sobre todo flor, la única posibilidad era la venta de preparados magistrales, que podemos después charlar de eso. Y básicamente todos nos mandamos en esa carrera, en un contexto de federalización en Colombia y en un contexto de federalización en Canadá. Hubo una voracidad básicamente de banqueros y empresas canadienses de ir a Colombia a integrarse para atrás en su cadena de valor con mucho sentido. Muchos lo hicieron y básicamente para generar capacidades operativas en cannabis con una impronta de alta fiscalización y altos estándares uno lleva más o menos 3 años. De mínima tiene que estar 1 o 2 ciclos probando la genética para ver si esa genética se adapta, registrarla Sí. y a partir de ahí calibrar sus procesos operativos como es la extracción y después la maquila de productos. En nuestro caso íbamos a exportar aceites, entonces era genética, cultivo y extracción. Pero la realidad es que nos terminamos dando cuenta que no había un mercado internacional que hoy importe extractos de cannabis o derivados de cannabis para producir productos farmacéuticos, aceites, sprays sublinguales y otras formulaciones que hay hoy, porque básicamente estamos recién domando la planta y recién las farmacéuticas, el mundo del cannabis medicinal está aprendiendo a integrarlo a las cadenas de valor y a los modelos farmacéuticos que existen. Entonces, A ver si te sigo, corregime si no es así. Lo que pasó en Colombia fue un estallido de capitales extranjeros por las licencias, pero todas las licencias terminaron en exportación. en exportación... Nada en de una mercado primera interno y después algunas pudieron exportar porque captaron el poquito mercado externo que había y las demás quedaron en el camino. Ujú. Y a su vez, esta voracidad de capital extranjero lo que hizo fue hacer un producto que no respetó con todos los tiempos que vos decís que son las condiciones ideales de una industria para hacer un buen producto. O sea, fue una voracidad de capital extranjero por exportar. O sea que no fomentó una industria nacional. Fomentó una industria nacional mirando hacia afuera y la realidad es que si uno lo ve en concreto en lo que pasó en Colombia, está bueno. Se invirtieron $1 billón en crear capacidades operativas. ¿$1 billón? $1 billón de de dólares. Estamos hablando de $1 billón y más o menos 2.000 licencias emitidas. Y virtualmente hoy hay decenas de empresas operativas que les cuesta mucho mantenerse a flote, que siguen operando básicamente con capital externo, pero Sí. no fruto de su propia operación. Y eso se debe a que incluso en un escenario donde después permitieron la exportación de flor, que al principio no estaba permitida, hoy tampoco hay países que importen flor de cannabis a gran escala. Lo hablábamos el otro día con Ale. Alemania, que es uno de los mercados objetivos de los que se habla normalmente para exportar flor, importa 20 toneladas por año. 20 toneladas se producen en 3-4 fincas, se producen en decenas de hectáreas, digamos. Entonces eso ¿Y no después mueve una qué? economía regional, no conecta a continente, digamos. Claro. Tiene Ento- mucha oferta, digamos, pero a nivel mundial, pero no tanta demanda. Exactamente. Entonces, de por sí doy entendido que hay muchas empresas que quebraron en el camino. Y el Estado, ¿hubo un salvataje del Estado hacia empresas nacionales, digamos, que hicieron alguna inversión y eso no? No. Y bueno, se fue tan al extremo que hubo más o menos entre 5 y 10 empresas que salimos a cotizar en bolsa también, lo cual es muy particular. No hay tantas empresas colombianas que hoy cotizan en bolsa. Y por este boom que hubo, era una estrategia de capitalizarse a altas valuaciones, también salir a bolsa. Entonces eso también ocurrió. Y básicamente hay una lectura política atrás de todo esto, que es la regulación del cannabis es una regulación que viene más de la mano de Santos, y luego cuando toma Duque básicamente control del Ejecutivo, si bien no lo frena,
no lo promueve. Y para mí cualquier industria nueva que encima tiene una complejidad grande porque se intersecta con lo farmacéutico, necesita acompañamiento del gobierno o al menos reglas de juego amplias para poder moverte y, por ejemplo, permitir la venta de flor en Colombia hubiese sido una salida muy buena para estos productores, que es el día de hoy que se sigue discutiendo eso, pero eso hubiese abierto básicamente una primera etapa en donde vos al menos podías ofrecer flor con estándares de calidad a los colombianos, y eso es algo que aún hoy no sigue ocurriendo porque es un país conservador y porque las decisiones las siguen tomando personas con esa ideología, si se quiere. Y aparte, a ver, tomo eso que decías de lo político, ¿no? Porque hablaste de Santos, después de Duque, que son los presidentes. Y yo recuerdo de Duque hablando en la ONU en favor de despenalizar, justamente, de permitir y de no criminalizar el cannabis. O sea que tampoco cumplieron con esa premisa. Digo, hay algún tipo de, por ejemplo, lo que se conoce acá, el ReproCan, ¿hay algún tipo de registro, algún tipo de permiso que le permita a los usuarios de a pie conseguir cannabis o no se puede? No, es muy particular porque después podemos hablar de Argentina, pero yo acá creo que la industria se construyó desde las bases y para arriba con una cultura canábica que es única en el mundo. En Colombia todo lo contrario, se creó industria primero, se invirtió mucho capital en crear empresas, pero no hay una cultura canábica tan arraigada, no hay un programa, por ejemplo, como el ReproCan. Uno puede cultivar hasta 9 plantas en la casa, se pueden comprar semillas de manera legal, pero no hay básicamente una plataforma de acceso que permita cultivar o poder, digamos, acceder a flor de una manera fluida, y eso es una limitación muy grande. Por eso cuando veo a Argentina con esa construcción desde abajo para arriba y con la posibilidad que hoy ya existe de que se pueda cultivar o que se puean generar modelos asociativos, transportar cannabis, yo lo veo como una ventaja enorme, porque básicamente eso es desde una perspectiva de mercado tu demanda. Claro. Y la demanda ya está, y ya está consolidada y ya sabe mucho, y nada, cuando los escucho hablar y veo la génesis de estos años en Argentina y de la regulación, se arrancó por I+D, ¿okay? Se siguió con el ReproCan y básicamente ese proceso fue un proceso orgánico divino para ahora crear industria. O sea, el nivel de conocimiento que hay acá en Argentina a mí me pone la piel de gallina. Tenés al CONICET con semillas registradas, digamos. O sea, todo esto que contaba Ale tiene una... Tenés universidades tiene una lectura públicas. Que es, como se promovió la construcción de ese lugar, se generó un magma de conocimiento que para mí es sorprendente. O sea, uno va a la expo y ve esos pósters científicos y eso creo que en muy pocos lugares del mundo hay ese nivel de conocimiento sobre cannabis. Está muy subestimada la capacidad básicamente intelectual y de conocimiento que hay en el sector. Este es un sector que podría perfectamente considerarse un sector biotecnológico. Los pibes que cultivan tienen un conocimiento de horticultura fenomenal, que van a ver en el futuro cómo los mismos pibes que hoy cultivan se van a empezar a dedicar a otras cosas y van a traer innovaciones, un montón de cultivos en los que no se innova y donde es como son cultivos a gran escala y no se... El cannabis tiene una lógica hortícola, biotecnológica, y el nivel de conocimiento que yo veo tanto en el lado agrícola, hortícola, como en el lado medicinal, científico, es asombroso. Es loquísimo que a todo esto que vos te referís son gente, digamos, cultivadores que empezaron con por oficio, para sí mismos, por amor a la planta, para compartir con amigos, y que hoy puedan acceder, como dice Lucas, a registrar sus semillas, participar con investigadores que los citan para ellos mismos, para sus investigaciones, traer info, tener papers en la expo, digamos. No estamos hablando acá del laboratorio Pirulo o el paper de Cience o de cualquier buscador internacional. Estamos hablando de gente que arrancó con la suya, aparte, ¿no? yo creo que suma mucho esto que vos decís, Lucas, y también lo traigo, o sea, lo comparo con lo que nos contaba hace un rato acá también, que es esa militancia nuestra y cómo también en un punto normalizamos, ¿no? Digo, cultivar 9 plantas, transportar cannabis, consumir sin tener problemas. Lo normalizamos, porque vos me decías acá pasó, en Colombia pasó todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Y como que somos un ejemplo a nivel mundial de cómo se podría hacer, con ciertos errores como todo, pero cómo debería ser esa demanda. Y acá es como que, por lo que vos contaste, en Colombia
vieron más la beta de la inversión extranjera, de las grandes corpos, y cómo eso no funcionó. Cómo no funcionó simplemente ver el dinero y no generar esa demanda. Y permitirle a la gente poder utilizar el cannabis, como puede ser uso medicinal, uso recreativo, el que más le convenga, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y cuando uno ve el gobierno actual, que es el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia con Petro, Claro. también el que hizo legalizar el uso adulto del cannabis estuvo muy cerca en el Congreso, no lo terminó logrando. Fue un gran revés porque todos también en Colombia creíamos, bueno, ahora sí, pero no fue. Pero hoy en Colombia no hay mucha libertad respecto al cannabis, no se puede fumar en cualquier lado tan fácil. Estamos hablando de un país que básicamente pasó por décadas demasiado extremas, de mucha violencia relacionada a las sustancias, digamos, vamos a llamarlo ilícitas. Entonces uno estando ahí entiende el porqué. Claro. Pero también valora el efecto cultural que hay acá. Acá ya está el cannabis, ya está. O sea, el que lo quiera discutir... Chocar contra una pared, hoy contra amparos, digamos, ¿no? Ya forma parte de la cultura. Toda la gente joven, incluso los que por ahí no usan la planta, respetan y entienden los que la usan. Me parece que eso en otros países no existe y de eso hay que abrazarse y eso es lo que tiene que dar tranquilidad. Porque para mí es una cuestión de buena comunicación de esta situación que se habla acá y se habla en el espacio del cannabis. Para que el gobierno lo entienda y esto va a ir para adelante. Che, dos preguntas para cerrar el capítulo de afuera, digamos, aprovechar el conocimiento de Lucas de Colombia y demás. Y nos metemos ya con lo nacional. Estuvieron los dos en un panel de la Expo, así que pueden hacer un ping-pong de a ver qué les resultó, ¿no? Porque cada uno se habrá ido con distinta percepción. Y está bueno que hoy con el diario del lunes lo pongan en la mesa. Acá se habla mucho del miedo de los peces gordos de afuera que te vengan a copar la industria nacional y demás. Si por un momento te podés poner en los ojos de Avicana, donde vos estuviste, ahí un par de Radio Pasillo, algún que otro gerente que escuchaste, ¿vendrían a una industria como Argentina con esta fuerza de comunidad que hay? Y la otra, si hay un Canábica Argentina, un libre de humo ahí en Colombia, en stream. A ver, creo que la respuesta es sí, si la regulación va más de la mano de lo que el ARICAME tendría que haber hecho y no hizo, porque básicamente un inversor extranjero lo que va a medir es básicamente lo que se conoce como seguridad jurídica, que son reglas del juego claras en definitiva. Y en ese caso sí vendrían, de hecho creo que se pondrían en fila. Hay muchas empresas que hoy lo hacen bien y que vendrían a Argentina a invertir en cannabis porque es un sector con buena rentabilidad, donde hay empresas que lo hacen hace mucho tiempo, sobre todo en Norteamérica, que ya tienen el conocimiento y que vendrían a hacer lo que saben hacer muy bien, que es crecer en el contexto del capitalismo sus proyectos en otras geografías. Pero eso es condición sine qua non. Ahora, no le tendría miedo a eso porque en cualquier caso cada vez que venga una empresa así se va a tener que articular con cultivadores locales, con breeders locales, con ejecutivos locales. Entonces uno lo tiene que ver más como una herramienta para promover el virtuosismo económico en un país y no que van a venir a monopolizarlo. Y otra cosa es que para mí el cannabis tiene una lógica más microemprendedora y hortícola. Acá no es que va a venir una empresa a hacer 10.000 hectáreas de cannabis medicinal. El cannabis medicinal va a terminar siendo lo más parecido a esto que lo que creemos. Todos los que entendemos que esto va a tener un entendimiento y una regulación más amplia a futuro. ¿A eso te referís al boutique, a la especialidad, 100%, especialización en determinadas cepas, digamos? 100%, y la complejidad que tiene el cannabis en sus aromas, sabores y efectos es más complejo aún que el vino. Pero la ocasión de compartirlo, la ocasión de probar, la posibilidad de en cada ciclo de cultivo probar una variedad nueva, lo hace más potencia, si quiere, uno tomando como ejemplo el vino, lo que puede llegar a generar socialmente y culturalmente. Lo hace más social, más popular. De acá a unos años. Entonces, en esa lógica, yo creo que tampoco me imagino empresas grandes viniendo a coparse en el mercado, sino cuestiones más relacionadas a emprendimientos medianos, boutique, si se quiere. Sí, recién hablabas al principio de los preparados magistrales, que también es muy específico eso, digamos. No haces algo a gran escala con magistrales, sino es muy, muy detallado. ¿Y hay un libre de humo? Y la otra es si hay un programa de streaming como Canábica Argentina en Colombia. No hay, o sea, hay cultura y cada vez se mueve más, pero si tenemos que verlo comparativamente, hay mucha más cultura canábica en Argentina que en Colombia, y de vuelta, vuelvo a lo que decía antes, lo entiendo por una cuestión de estigmatización y por todo lo que pasó Colombia, y entonces arrancan desde otro lugar, ¿no? Como que el canábico siempre estuvo muy señalado, cualquier usuario de sustancias prohibidas
siempre estuvo muy señalado, aunque no el alcohol, pero bueno, el alcohol es el alterador de conciencia aceptado en Latinoamérica, así que eso todo bien. Con más estadísticas de muerte Bien. A nivel mundial. Sí, obvio. Yo quiero ahí hacer una pregunta un poco de esto que estamos charlando. Digo, si vos tuvieras la oportunidad, si Ferrari ahora nos estuviera escuchando, si el gobierno, si Milei nos estuviera escuchando ahora, ¿qué recomendación le darías para desarrollar esta industria? ¿Cuál sería tu recomendación para el gobierno de cómo desarrollar lo que viene? Si se puede sintetizar, Qué porque difícil, imagino que son un montón de cosas, ¿no? Digo. No, a ver, yo lo que veo es que en contextos donde hay falta de reglas se promueve mucho la creatividad, ¿no? Ante la ausencia de límites, eso. Y lo que veo acá en Argentina es que la mezcla entre eso y el profesionalismo y la materia gris que hay y todo lo que hablaba antes, hizo que en cada uno de básicamente de las instituciones o los organismos que tenían que regular cada eslabón lo hayan hecho y lo hayan hecho muy bien. Uno ve lo que hizo el INASE, uno ve lo que se generó a través del ReproCan, uno ve incluso el reglamento que el ARICAME debería llevar adelante y que decide no, y uno lo ve y dice, ya está todo. O sea, lo único que tiene que haber acá es la decisión de apretar un botón, y sobre todo creo que en esta instancia lo que tienen que hacer es escuchar a los que vienen hace tantos años, no solo militando, sino también en los últimos, creando industria, y generar un espacio en donde entiendan básicamente cuestiones que me parece que simplemente por no escucharlas por ahora o por no priorizar el tema no lo hicieron, pero que cuando las escuchen y cuando entiendan que ya está todo dado como para hacerlo de manera ordenada y de manera virtuosa y de manera responsable y con un trasfondo de investigación de los últimos años y con una capacidad básicamente intelectual y profesional muy grande de todos los que forman parte de la industria, va a haber una solución, se va a avanzar. Y si no es por el lado del ARICAME, que sería lo más sensato, sano, eficiente en términos de recursos, será a través del Ministerio de Salud. Lo que sería una lástima es empezar a gastar tiempo en hacer amparos, en que se meta la justicia, los abogados. Yo soy de los que creen que hay que tratar de ser eficiente en lo que ya hay, y lo que ya hay es muchas 56 empresas que hace años vienen haciendo I+D, que fueron por todo este proceso, que ya existen, que cultivan cannabis bien, que se articularon bien con cultivadores, con breeders, que trabajaron genéticas. Hay un montón de clubes que es básicamente el gesto emprendedor, lo que básicamente el sistema les dio para poder... ONGs, exactamente. Claro. Hay muchos cultivadores. Entonces, ya está todo dado para que eso se transforme en un esquema un poco más ordenado, organizado, licenciado si se quiere. Y si no, se irá por el mismo lugar que se estuvo yendo estos años, que es a través del ReproCan, a través de la creación de ONGs, de clubes, los cultivadores siguiendo cultivando. Los clubes es un poco también la ebullición, el nacimiento por falta de respuesta de una demanda que estaba totalmente contenida y que no le estaban dando bola. Entonces, bueno, se organizó por la beta de la ONG, la asociación civil, el botón del ReproCan, la cantidad de 150 pacientes, al principio con el cultivo solidario, bla, 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 buscaron la beta jurídica, pero ahí tenés una demanda contenida que se acomodó sola. Sí, pero además, el otro día discutía con un empresario que me decía, no, porque las ONG, porque mirá, ¿qué están haciendo? Que yo decía, es un poco hipócrita echarle a la ONG, ¿no? Porque la ONG... Y cagarle las tintas ahí. Claro, ¿cuántos empresarios también, entraron como proyectos de investigación cuando en realidad tenían intenciones de poder reconvertirse hacia un modelo productivo? Bueno, probablemente hay asociaciones civiles que hoy arrancaron en todo este proceso del que hablaba Lucas recién, decía 3 años para poder entender el modelo productivo, para entender el formato, cómo cultivarlo, las variedades. Probablemente muchas asociaciones civiles están ahora iniciando en el entendimiento de qué necesita el paciente, de un modelo de cultivo, y en el futuro tienen que tener la posibilidad de reconvertirse a un modelo productivo. Y algunas que ya vienen hace 20, 15 años que están esperando ahí a punto que le den el lugar para reconvertirse. Algunas desearán mantenerse como una asociación civil sin fines de lucro, y otras tienen que tener la posibilidad, sobre todo en un gobierno como este que está planteando la posibilidad de que una asociación civil se pueda reconvertir a una finalidad comercial, que es algo que si no me equivoco no pudo pasar el decreto, no pudo pasar la ley bases y demás, pero si
una asociación civil se pudiera reconvertir en un modelo productivo, tal vez muchos de los que hoy iniciaron como asociación civil en el futuro evalúen esa posibilidad de reconvertir y tendríamos más empresas, más empresarios, más generación de puestos de trabajo. Digo, hay que ser sinceros con eso y decir, che, fuimos entrando como pudimos para crear esto que hoy es una industria, que lo es hace un montón de tiempo y que tiene usuarios, tiene pacientes, tiene investigadores, tiene médicos, tiene un montón de cosas. Y con esto quiero encadenar para consultarte también si crees que en el inicio de lo que fue el modelo de regulación en Colombia, si hubiese habido una apertura del mercado interno desde el inicio, si crees que eso hubiese cambiado en lo que sucedió en los años siguientes. 100%. Creo que eso hubiese dado... Porque hay que entender una cosa, en la medida en que uno va desarrollando productos farmacéuticos con cannabis o preparados magistrales, lo cual lleva tiempo, en muchos casos necesita evidencia científica, son desarrollos de al menos 3-4 años, el que mejor lo hace y con una inversión grande por medio. Mientras eso ocurre, los profesionales médicos tienen que tener la posibilidad de poder prescribir flor, porque es la manera en la que el paciente puede acceder, digamos, no hay otras alternativas a eso. Entonces, claramente, en tanto y en cuanto un médico lo prescriba y le da acompañamiento al paciente, ¿por qué no? Porque en definitiva lo termina haciendo igual la gente, acudiendo a productos que no saben ni qué es, ni qué concentraciones de THC o CBD tiene, ni qué perfil de terpenos. Y todo eso en la terapéutica del cannabis importa mucho. Y los médicos hoy, es otra ventaja grande de Argentina, ya saben de qué se trata eso y entienden la complejidad que es la terapéutica con cannabis, que no tiene un efecto lineal como una pastilla que te la tomás y se te va el dolor de cabeza. Esto es más complejo y lo que me sorprende también en Argentina es que los médicos ya la tienen mucho más clara. Y eso es una ventaja enorme. Entonces, claro, hasta que tengamos productos en la farmacia que respondan a esa terapéutica, para lo cual faltan años, la flor tiene que ser una alternativa. Y en el momento en que ya haya productos en la góndola donde uno puede ir a resolverlo como lo resuelve hoy, seguramente el cannabis ya esté regulado de manera más amplia y forme parte más de otro alterador de conciencia de los que estamos acostumbrados, como el alcohol, el tabaco y otros que históricamente no sufrieron la misma suerte que el cannabis. Yo me imagino ese proceso de alguna manera. Entonces, claro, la flor tiene que ser una alternativa terapéutica en tanto en cuanto un médico decida que es una alternativa. Médicos decidirán que sí, otros que no, y no estamos hablando de amarte un porro, puede vaporizar, digamos, pero es la manera de acceso hacer un seguimiento fácil también a eso. Exactamente, hacerle un seguimiento a eso, pero es la manera, digamos, que hoy mucha gente no tiene posibilidad de gastarse $50 en un aceite y en muchos casos es difícil hasta llegar ahí porque tenés que ir con un médico que te lo prescriba, es como bastante más complejo. Entonces hubiese cambiado completamente la historia, digamos, el derrotero de la industria del cannabis en Colombia si hubiesen permitido un acceso informado a un producto de calidad encima. Porque en Colombia, cuando uno ve la capacidad operativa y productiva que hay para producir cannabis, es asombrosa. Y la gente, los ingenieros agrónomos aprendieron a cultivar cannabis ya. Se generó un cambio cultural desde la industria, paradójicamente, a diferencia de lo que está pasando acá. Y en Argentina ya estamos parados en ese lugar. Por eso cuando lo veo, y es lo que hablábamos también en la Expo con Ale, ya está todo dado. Acá para mí es más un tema de comunicación y tener un poco de paciencia y saberse escuchar y no pendular, porque claramente va a haber algún sesgo ideológico desde algunos sectores del gobierno y en Argentina en general, pero me parece ya es querer tapar el sol con las manos. Ya forma parte de la cultura, es una alternativa terapéutica que los médicos la están utilizando y acá estamos hablando de un enfoque medicinal en Argentina. Nadie está pidiendo que se regule el uso adulto o que esto se pueda empezar a vender. No. Acá estamos hablando de un enfoque medicinal, entonces, ¿cómo no regular el cannabis medicinal? ¿Cómo no terminar de darle el empujón final a eso que tiene tanto esfuerzo de tantos profesionales que interdisciplinariamente llegaron a este cuerpo normativo? Que es sorprendente escucharlos a todos ellos. Gente que viene trabajando hace 20 años en esto. Claro. Y aparte, ahí generás un paralelismo con Colombia que decías vos en Colombia, Petro, que es el presidente actual, no logró aprobar su ley y acá tenemos dos que regulan la planta. Y tampoco podemos avanzar. Tres, entonces, déjame que te tres en realidad. En realidad 4, porque la ley de semillas también incluyó al cannabis, la 27350, la 27669 y lamentablemente la ley penal. Y por eso también digo, esto que decía Lucas, que es muy importante,
Hay una manera de abordar todo esto. Y esto que recién decía hace un ratito, de lo que falta es decisión política, porque hoy la legislación para el uso de lo medicinal, de lo terapéutico, ya está escrita, ya tiene reglamentación, ya tiene promulgación, tiene que funcionar mejor, el ReproCan tiene que poder registrar como correspondan a los pacientes, las asociaciones civiles tienen que poder salir sin necesidad de un amparo, la vinculación de los pacientes se tiene que dar sin necesidad de tener que recurrir a un abogado. Sí, pero está escrita esa ley. Claro. Para todo lo que falta está la militancia. Digo, nosotros somos empresarios, somos activistas, somos un montón, Usuarios. y nos ponemos una capa distinta en cada momento diferente y sabemos separar también las cosas, de decir, che, esto que está sucediendo no puede seguir siendo detenido porque está sucediendo lo medicinal y ustedes están vulnerando derechos adquiridos, y en momentos como mañana, cuando estemos marchando en la plaza a las 3 de la tarde, a las 4, digamos, y estemos caminando ahí, vamos a estar pidiendo la legalización, vamos a estar pidiendo la despenalización y vamos a estar dándole voz a otro reclamo también que tiene que estar sucediendo. Entonces, hay que también saber como colectivo, saber cómo utilizar las herramientas políticamente, en donde tenemos que defender unas cosas, en donde tenemos que defender las otras. Sí, todo es cannabis, pero estamos en una sociedad en donde tenemos que todavía convencer a un montón de gente, en donde todavía tenemos que explicar un montón de cosas, en donde tenemos que mostrar un montón de cosas. Entonces, todo es parte de un colectivo, pero también tenemos que entender en dónde tenemos que esbozar nuestros discursos y de qué manera. Che, vamos a mandar un saludo a la gente del Dale. chat que están a full. Jorge Aguirre, María Eugenia Estrella, Agustina Cereda, mañana todos al Congreso. Exactamente. Tenemos Al ahí a la Congreso y gente todo el de país, Vaporito. a marchar en todo el país. Un saludo a los chicos de Vaporito. Seba, que nos ¿Cómo me gustaría marcha. tener el vaporito acá? Jorge Aguirre, bueno, un montón de gente que se está copando ahí con Melina, con Para, ¿y mensajes. seguimos en Sí, Instagram? obvio. que Seguimos Dale. en Instagram. Y bueno, vos Dale, sabés Se pasan que... acá. Vos sabés. Él sabe lo que Escúchame, tiene. vas a las historias de Canábica Argentina. No es muy- está el no es muy link ahí, complicado. viejo. Digo, no tenés ni ciencia. Apretás el botón, te venís a YouTube y estás acá, viejo. Escribiste, Ahí leemos. Meli en un momento dijo like al vivo. Así Tal que en este cual, momento también. que estás ahí, que hay un montón de gente del otro lado, le ponen like al vivo. Bueno, Chao. suscriben en Eso. el caso de que no. El que está en Instagram se viene para acá, como dijo Ale. Suscripciones, Me encanta. queremos Bueno, suscripciones. vengan a estamos- YouTube. Porque si no estamos vamos a charlando- mandar amparos por las suscripciones. nosotros, viejo. Mirá, justo ahí A que se YouTube. suscriban. Maurito Badino en Instagram dice se escucha muy bajo. Y porque Pero YouTube ¿por qué no se estás escucha acá? mejor. Sí, Para sí, que a vos hagas propósito. así, che, ¿sabes qué? Listo, me Acá, voy a perdón, YouTube. No, tenés perdón. que venir a YouTube. Acá se escucha mejor, se ve mejor, te podemos leer los comentarios si comentás ahí. Claro, si Sí, no, no lo todo podemos leer mejor. fácilmente. Es todo mejor acá. Che, Bueno, Lucas, pará. sí. Yo les quiero decir, digo, la verdad que he conocido a Lucas hace un tiempo ya y al margen de que me parece una eminencia del cannabis por todo el conocimiento que tiene, es una maravillosa persona de quien tuve la suerte de aprender todo el tiempo, de saber más. Y en estas charlas que he mantenido con Lucas, Sí. he aprendido mucho de la historia del cannabis en Latinoamérica y me gustaría que podamos charlar un poquito más Dale. de eso, de otra faceta, dejando un poco de lado el activismo, la militancia, el comercio, el negocio y demás, porque Lucas sabe muchísimo del cannabis, de la historia del cannabis en Latinoamérica, y me gustaría que podamos charlar un poquito de eso, porque digo, sabemos que la cannabis sativa, que la índica, de sus orígenes, de la afgana, de los lugares, pero ¿cómo llegó a América? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a Argentina? ¿Cómo llegó a Colombia? Muy atrás ¿Cómo- nos venimos. Claro, Vamos. digo, Che, pero Historia. le preguntaste si quería hacer de historia. Lucas sabe, es una persona que Sí, a capaz mí que lo metes en un no compromiso. me deja de sorprender, Lucas. Digo, cada vez yo lo escucho hablar a Lucas. No vamos y a hablar de las telas de color, del cáñamo. No, tan ahí no, que eso está escrito. de los ya. candombes de la los que no está africanos, escrita es la que de yo los quiero esclavos. saber. Porque él viene de un lugar, digo, Avicana, está en un lugar emblemático para el cannabis, en Santa Marta. Entonces yo y escucho Santa Marta y nace como en los orígenes del cannabis, de las primeras cepas, de las nativas. Digo, ¿qué nos podés contar un poco de esos orígenes del cannabis en Latinoamérica? Bueno, tuve mucha suerte de llegar a Santa Marta y hacer el primer proyecto de cannabis en Santa Marta y enterarme ahí un poco de la historia que tiene Santa Marta en relación al cannabis, que no deja de sorprenderme y la que fui aprendiendo un poco orgánicamente, porque al principio estaba muy enfocado en hacer lo mío, Sí. en aprender, pero claro, iba escuchando historias, pues la bonanza marimbera y en los 70s acá, y yo, bueno, sí, entonces fui como sumando esas historias y sobre todo este último año y pico,
sentía la responsabilidad de conocer un poco más esa historia y La cultura. la cultura de Colombia en general. La historia del boca a boca. Sí, la historia de la región en general, digamos. Santa Marta está en el Caribe colombiano, Sí. Ok. en departamento de Magdalena, Cesar y La Guajira. Colombia está básicamente, las ciudades grandes están en valles interandinos y tiene esa lógica. Y la costa es como, tiene una cultura diferente y siempre estuvo como creciendo, básicamente. Es la puerta de entrada a Sudamérica, por donde la primera ciudad fundada de Sudamérica es Santa Marta. Y básicamente en ese recorrido y en esa investigación que fui haciendo, me encontré con que la mayor bonanza en la historia de la modernidad de la marihuana, como se llama en su momento, ocurrió paradójicamente en Santa Marta, con unos números que son como dignos del realismo mágico, que casualmente es propio de esa región, porque Gabriel García Márquez se inspira en 100 años de soledad en Aracataca, que es en la costa caribe, a pocos kilómetros de Santa Marta. Sí. Y lo que ocurre en Santa Marta es que en el contexto obviamente de la contracultura hippie básicamente se masifica el consumo de la marihuana en Estados Unidos. Es la marihuana básicamente en la sociedad de consumo por primera vez. Era algo más que correspondía a la bohemia, al jazz, a los negros del jazz. Sí. Pero que a poco la juventud lo empieza a tomar como una bandera reivindicatoria y como básicamente un símbolo contracultural, el peace and love y todo lo que conocemos. Claro, en una época de no a la guerra, El digamos, ¿no? post-Vietnam, el Post-Vietnam. Vietnam, el básicamente ir contra el status quo, y el cannabis es un símbolo de eso. Y claro, lo que empiezan a buscar estos hippies gringos es lugares donde abastecerse, y van básicamente al lugar donde mejor crece el cannabis, que es en el trópico. Entonces se van a Hawái, se van a México, en el mismo Vietnam, en Tailandia. Y básicamente entre México, Jamaica y Colombia se posicionan como en los dispensarios un poco de esa contracultura hippie, que estamos hablando de 20, 30 millones de gringos fumando Olvídate. marihuana. Muchísimo. Qué locura. Y lo que pasa también al final de los 70 es que los gringos lo mismo que generan lo van a prohibir después. Es lo que ya conocemos, la guerra contra las drogas, Nixon. el prohibicionismo, Nixon. Y hay 3 campañas de erradicación grande. La primera es en México, la segunda es en Jamaica. Y Santa Marta tiene como un periodo de 5 años donde no entran todavía los americanos, que más o menos de mediados de los 70 a fin de los 80. ¿No entran por resistencia de la población o de quien ahí? ¿O Estaban pasó ocupados por con abajo México del y radar? Jamaica. Pasó Estaban por abajo del ocupados radar. con México y Jamaica en ese momento, y Claro. hacían la vista gorda, y al final del día es un negocio y de algún lugar tenía que salir. Entonces Santa Marta virtualmente en esa época, que es el pico de consumo allá, dicen que había más o menos entre 100 y 150.000 hectáreas de cannabis Hermoso, hermoso. cultivadas alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, Rico. que es un lugar además con una energía y una mística muy particular. Es la máxima altura de Colombia, no forma parte de los Andes, es como una sierra que crece por el choque de la placa de Sudamérica y la Caribe, y vos básicamente ves glaciares en la montaña, en la altura, desde Mirá. la playa. O sea, está a Mística. 30 kilómetros del mar. Mística. Entonces tiene una lógica Y ahí muy... estaban muy- las muy 100, magia. 150 y ahí mil hectáreas. alrededor de eso estaban Jo. las 100, 150.000 hectáreas, y básicamente toda la economía de esa región se movía alrededor Vivían todos de eso. de la marihuana. Y ¿Te lo das que cuenta? fui descubriendo, porque obviamente esto llevó a charlas y reflexiones, investigar, es que era un negocio básicamente sano. Básicamente promovió la movilidad social, permitió que los campesinos manden a sus hijos a la universidad. Era un negocio sano, justo, propio de la libertad económica que promovemos en estos tiempos. Claro. Y que se torna violento básicamente con el prohibicionismo y con la movida gringa de La guerra contra Con las la drogas. llegada de Guerra Estados contra las Unidos. drogas. Agregar una resistencia a algo que funcionaba. y, correctamente. y obviamente también la entrada de la cocaína, pero sobre todo los primeros años de esta bonanza marimbera es un periodo de prosperidad para esa región, y lo que me llenó de motivación para seguir con esto es que era un negocio sano, y claramente uno cuando se pone profundo con el tema entiende que un negocio venido de una planta que tiende básicamente a conectar más a la gente, a volvernos más críticos, a empatizar más con la naturaleza, a empatizar más con nosotros mismos y con nuestros amigos y con nuestras relaciones, tiene un contraste grande con lo que pasa con la coca después, que es sinónimo de violencia, de sangre y un montón de cosas. Entonces nada, como reflexión es un poco, me hizo pensar mucho en ese contraste de épocas en Colombia, pero la bonanza marimbera es lo que convierte Colombia en un país exportador de café y agrario en básicamente
la Colombia que conocemos, que es la de los narcóticos, la de la violencia y todo Claro. eso. El puente entre la era de los carteles y de la cocaína y la Colombia cafetera es la bonanza La marimbera bonanza en los marimbera. 70s en Santa Mirá Marta. vos. Las mirá flores vos. de Santa Marta. No, no, es que digo, y también, Si la historia se hubiera dado diferente, ¿no? y también qué digo, cosa. en pensar en las características de esas plantas autóctonas también, ¿no? Que no son las plantas, las híbridas, las cruzas, digo, cuánta historia tiene en el breeding, en la genética canábica, Colombia. En el común de los cultivadores se habla de la punto rojo colombiana como la última sativa, como la que alguno que otro logró conservar acá, pero digo, la Santa Marta Golden Gem, digo, ahí, y digo, ¿cómo se llegaron a esas variedades que hoy escuchamos, digo, de cruzas, de históricas, que recién hace un rato contaba de variedades históricas que fuimos teniendo? Digo, ¿cómo salimos de esas autóctonas que se habían, digamos, adaptado bien? En realidad no instaurado, porque ahí lo que predominaba, y corregime Lucas, digo, no era la genética. Digo, no es que el gringo buscaba la Santa Marta, digo, buscaba marihuana, buscaba cannabis, Claro, digo. era lo que había. Entonces, digo, naturalmente ahí vos tenías la variedad que mejor se adaptó a ese clima, que crecía mejor, que quizás no era la más grande, la más productora, la que tenía más THC, la que tenía más resina, la que tenía más esto, pero era la que se había adaptado a ese clima de la mejor manera. Y cómo partimos desde esa base para empezar a buscar con más esto, con más aquello, pero cómo esas variedades que fueron las pioneras empezaron a todas estas cruzas que tenemos hoy, ¿no? Digo, Como- Bueno, sin ir a lo de las velas de Colón y todo eso que ya aburre, pero claramente el cannabis no es una planta autóctona nuestra en América, si se quiere. Hay teorías que claramente viene con el cáñamo de los españoles, porque era básicamente un símbolo de colonización, llego a mi colonia, tomen el cáñamo, con esto van a hacer la tela y con esto van a aprender, vamos a crear civilización. Pero al mismo tiempo, con los esclavos africanos viene el uso más como medicinal o ritualista de la planta. Entonces creo que en la confluencia de las dos cosas son los primeros usos que se le empieza a dar a la planta. Pero yo creo que puntualmente con la historia de la Santa Marta Gold, lo que hay es, desde el momento que se convierte en un negocio muy prolífico para muchos, claramente estas variedades que sigan cultivando en el trópico, en Hawái, en Tailandia, en estos otros lugares previos a la bonanza marimbera, van trayendo esas genéticas y las van hibridizando con genéticas propias de la sierra que ya existían. Y hay que entender que en general las variedades del trópico son variedades más sativas, resistentes a la humedad, con un periodo de floración más largo, son estas plantas como alargadas y demás. Y lo que se va buscando es tratar de domar esas variedades sativas y llevarlas a cruces híbridos con variedades índicas para que, manteniendo esa estructura y básicamente esa performance agronómica que tiene la sativa en términos de ser resistente a plagas y enfermedades, en resistir mucha humedad. Entonces se van generando variedades nuevas. Y la Santa Marta Gold para mí es un mito, y me gusta que sea un poco un mito, pero la teoría que más sensata, después de haber hablado con mucha gente, es que tenía más que ver con la forma en la que se hacía la cosecha y la poscosecha, que era secar ese cannabis con unas características bioclimáticas muy óptimas para el secado, porque la Sierra Nevada de Santa Marta tiene muchos de sus, sobre todo en una época, un clima seco ideal para que eso se seque al aire libre. Es el bosque subtropical seco en muchas de sus laderas. Entonces eso se secaba solo y quedaba de un color medio amarronado o amarillo, que para el estándar de calidad que había en esa época, que eran unas cosas, básicamente unas pacas así cuadradas, más parecidas por ahí al paraguas de hace unas décadas acá, o que todavía existe. Entonces cuando eso se secaba bien y quedaba dorado, ese era el mejor producto en ese momento. Entonces mucho tiene que ver con cómo se hacía el secado, pero la Santa Marta Gold también se convierte en una marca Colombia. Claro, era más que las propiedades de la genética puntualmente. Era el producto del que todos pasaban y todos hacían algo en sentido de mano de obra, ¿no? Era la mejor calidad que vos podías recibir en la Colombia de esos tiempos, porque por ejemplo en la época lluviosa iba un producto un poco más negro, porque hubo más presencia de hongo. Entonces claramente hubo una mejora genética constante en el contexto de un negocio tan prolífico, pero eso tenía más que ver con que la mejor calidad colombiana era la Santa Marta Gold. Y obviamente había otras, estaba la Punto Rojo, la Mangoviche, Concha de Coco, cada región medio como que tenía su genética, pero todo responde básicamente a variedades sativas, adaptadas al trópico.
Y que después, paradójicamente, como todo este cannabis era un cannabis mayormente que venía de variedades regulares, se desmachaban las plantas y demás, pero mucha semilla iba a Estados Unidos. Entonces lo curioso es que los cultivadores empiezan a cultivar con esa semilla. Entonces Claro, vos lo que claro. ves hoy en muchos bancos californianos es que todos tienen la colombiana atrás. ¿Por qué? Porque la empezaron a cultivar desde los 70s, y no lo digo yo, hablas con OGs gringos, que tengo la suerte de conocer algunos están en la expo, y te dicen, esta variedad que tiene desarrollada esta persona, Viene. se la trajo de Santa Marta en el 78. Che. Y nada, un poco lo mismo pasa en el sur con la paraguaya. El Paragua viene de la Punto Rojo colombiana. ¿Por qué? Porque en Paraguay hay condiciones climáticas donde esa sativa tan resistente a la humedad y tan funciona también acá. Entonces esa conexión no deja como de asombrarme, y me parece que crear esas historias y como que darlas Está a conocer buenísimo. está bueno. Está buenísimo. Excelente. Che, ¿y trajiste alguna Santa Marta para probarnos? No, pero bueno, mis amigos de Black Tuna, que son con quienes me crié en el cannabis, que Zarpado estuvieron banco, estuvieron en la expo, un poco en el diseño de su banco, lo que hacen es tratar de reivindicar esos sabores. Claro. Y gran parte de su línea tiene que ver con cruzar variedades que ellos fueron guardando. Sergio, que es el breeder del banco, tiene variedades de la sierra, tiene su versión de la Santa Marta Gold que él guarda hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hizo él? Cruzarla con una Santa Marta Gold que un gringo fue domando por mucho tiempo, y empezar a generar de vuelta esos sabores. Y Para no Claro, perder- para no todos perderlo. corriendo a- Originales. ¿Cómo se llama el banco? Black Tuna. Black Tuna. Black Tuna. Chicos, Todo ¿puedo esto, agregar sí. un dato Azul de negro. Santa Marta y el Ahí va. cannabis? Sí. Eh, Pará, Pero ponete tenés la por acá. cámara. sí, perdón. Ahí va. Acá No está estoy, Juan. no estoy muy acostumbrado. Ahí va, Ahí mirá. va. Ah, Se me fue. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ponele. Bueno, A no ver, importa. Sí, El está, dato está. Voy a Santa estar Marta. así debajo. Santa Sé muy Marta. poco de Santa Marta y demás, ¿no? Pero básicamente sé también que los pueblos indígenas, o mucha gente de comunidades pequeñas indígenas, como por ejemplo los Wiwas o los Kogis, participaron mucho en el debate del uso medicinal. Si bien estos pueblos indígenas no consumen cannabis, sí formaron parte de este gran debate de ya sea, por ejemplo, el uso medicinal o el recreativo. Nada, bueno, dato de color de acá de producción. Excelente. Buenísimo. Sí, buenísimo. a ver, ¿Tenías? ellos le dicen el corazón del mundo a la sierra. Hay otras sociedades que consideran lo mismo, pero puntualmente es muy fuerte ese concepto de ellos. Los Wiwas, los Arhuacos, los Kogis y los Canguamos. Ellos claramente forman parte del negocio porque todo el mundo cultivaba cannabis, y ellos forman parte también en alguna medida, y son un poco también desplazados y sufren un poco, sobre todo la etapa final de la bonanza, donde se pone un poco más violento el asunto. Pero lo que hay que entender es que la planta sagrada de ellos por excelencia es la coca, ¿ok? Y que la marihuana la usan, pero más para hacer ungüentos y otras cosas. Digamos, su planta medicinal, emblema, es la planta de coca. Y el cannabis lo usan también, pero más para tratar dolores y como ungüentos, pero Claro. ese uso que vemos en Asia y en otras culturas no ocurre tanto. Bien del con los origen de indígenas Asia, Asia. claro, con la metrorragia o los dolores, y Sí. en formato crema. Y para tirarte un dato nuevo y salirnos de lo de Colón, se usaba mucho en rituales funerarios el cannabis, que En es algo rituales que funerarios, sí. mucho, se mucho, tiraba mucho. cuando se hacía el ritual para enterrar Sí. a alguien, digamos, se tiraban ahí algunas semillitas. Y eso. De hecho, hay vasijas, porque lo tiraban en vasijas para prenderlo fuego, para que salga el humo. Y con el paso del tiempo las vasijas quedaron y había restos ahí también. Y bueno, en Latinoamérica también, para completar, en los candombes que se usaban de los esclavos, ahí donde pitaban la marihuana. Así que también no solo fueron los colonizadores, sino también los esclavos que traían, que tenían su ritual del candombe, lo que hoy nosotros conocemos con una palabra deformada de quilombo. Ah. Era el candombe, el punto de reunión de los esclavos después del un poquito de horario no laboral que le dejaban. Y ahí pitapango, también corría la marihuana. Che, nos quedan 3 minutos. Pero ¿qué pero sí. me encantó. Da para que Hacen- siga hablando. Nos dimos una vuelta por la historia. Historia, metimos de todo. Digo, ¿viste? Y eso que ¿viste no lo conté que estuve en la favela, estuve en Rosiña. Ah, tuviste bueno, Fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Favela la más grande de Latinoamérica, más de 300.000 habitantes. Dominada por el Grupo Armado Bermejo, digamos el más fuerte de ahí de Brasil. Una favela que vive a base del narcotráfico y del tráfico de armas.
Y que lo novedoso es que hoy el tour turístico, yo fui con un tour turístico, no es que te suben a una combi y pasás como si yo me hubiera imaginado por la Boca y ver lo pintoresco de las casas, Claro. o de cómo viven uno al lado del otro y cómo El está caminito. el caminito y demás, sino que vas a pie caminando, te metés por adentro. Es impresionante las construcciones para arriba y para abajo, cómo hacen para vivir en lugares donde no entra la luz del día, y los cableados donde hay arenas por todos los puntos porque no entran bomberos, no entran ambulancia. Claro. Si compraste un colchón Kim y te fuiste la mano, lo tenés que Suerte. partir porque no entra por ningún lado. La heladera lo mismo. Hasta que en uno de los en un momento del paseo te dicen, che, hasta acá no se puede sacar más fotos, guarden los celulares, pedimos por favor. Y pasás por el primer puesto de los soldaditos del grupo Bermejo, que te pasan están al lado con el FAL, todas las bolsas de cocaína, te saludan, y vos con respeto pasás y seguís. Ok. Fuerte, porque se vende como una excursión también, digamos, ¿no? Claro, Entonces, la naturalización es horrible el circo de pagar por ir a ver cómo vive otra persona, pero lo fuerte es que el plata y plomo lo presenciás. Pero además la naturalización del narcotráfico. de la Además, marginalidad. ¿viste? O sea, mirá cómo arrancamos contando la historia nativa de cómo un pueblo prospera a raíz, incluso de algo que era ilegal para los Estados Unidos y que se traficaba, pero todo el pueblo, cómo vive gracias a eso, cómo se escolariza y demás, y cómo termina en la degeneración del narcotráfico rompiendo todo. Digo, lo que nos hace reflexionar mucho en la importancia de la regulación integral del cannabis y de otras drogas y de no dejarlo, porque cuando uno no regula, alguien lo regula de alguna manera. No dejarlo librado al azar. Y con esto que nos estamos por ir, Lucas, te quiero dejar a una última reflexión, a lo que quieras darnos para... ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué te gustaría cerrar? Con un mensaje a la comunidad canábica argentina. Y sobre todo que dijiste que podríamos estar peor, por ende, En las ve vísperas algo luz de mejor. esperanza. Claro. Es una luz de y esperanza. en las vísperas de la marcha nacional que se hace mañana 15 horas puntualmente acá en el Congreso, pero en los distintos puntos del país. En el chat dijeron una mirada sensata en algún momento. Agustina Cereda, le mandamos un beso a Agus, que Beso siempre enorme. participa también acá. Te escuchamos. Creo que lo dije en la expo cuando hablamos con Ale también. Yo creo que para cualquiera que forme parte de esta industria y ya conoce a la planta de cannabis y ha tenido contacto con ella, da muchas lecciones la planta de cannabis. Da muchas lecciones. Una planta adaptable, resiliente, que viene de Asia y se fue adaptando a diferentes ecotipos, que es muy diversa, que es muy compleja, pero genera muchas enseñanzas, sobre todo en el sentido de, para este momento en particular, yo creo que hay que ser pacientes, hay que ser resilientes, y hay que entender que la historia y la cultura nos respaldan, ¿no? En Argentina, para mí, hay que sentirse como que estamos sentados en un lugar con unos fundamentales, como dicen en el mundo de los negocios, tremendo, desde la ciencia, desde la medicina, desde la industria, desde el activismo. Entonces, abrazar un poco eso, a tratar de mirar el vaso lleno y a confiar en que hay argumentos de sobra para que el gobierno, que no pudo para mí tener en su agenda un tema como el cannabis, ahora que parecería estar más como alineando la nave, lo ponga en su agenda, escuche, y para mí de ahí va a venir una solución que va a continuar con el virtuosismo de la industria que viene estos años, ¿no? Porque no para de crecer el colectivo canábico y la industria. Buenísimo mensaje. Excelente. El mensaje es hagamos patria. Entonces mañana todos a marchar 15 horas. Excelente, Excelente. Lucas. Muchísimas gracias. Gracias, Un Lucas. placer Un placer tenerte para mí. acá.